Buenas. La compañera Natalie tuvo problemas para la grabación de su video, por lo que me pidió que por favor lo continuara. Materiales de válvulas. Una especificación para adquirir una válvula tendrá como mínimo la siguiente información: diámetro nominal, tipo de válvula, puede ser compuerta, globo, mariposa, tipo de extremo, puede ser rosca, soldada o bridada, nivel de presión, es el ANSI, que puede ser ANSI 150, ANSI 300, ANSI 600. Material del cuerpo, material de los internos. Las válvulas pueden ser operadas por volantes manuales, actuadores neumáticos o eléctricos. Rating de válvulas. El nivel de presión de una válvula representa la presión interna a la que puede estar sometida a determinada temperatura. Por ejemplo, una clasificación ANSI 600 se refiere a una válvula que puede operar de manera segura hasta presiones de 1440 psi. La mayoría de los gasoductos operan en esta clasificación. En la siguiente tabla podemos ver los diferentes niveles de presión para cada clase. Para ANSI 150 tenemos 275 psi, clase 300 720, para un clase 400 960 libras, para un clase 600 1440, para clase 900 2160, para clase 1500 3600 psi. Códigos de diseño y construcción. Para el diseño y construcción de gasoductos existen códigos los cuales tienen como objetivo establecer los procedimientos de diseño, selección de materiales, fabricación, inspección y pruebas, de manera de garantizar la calidad del producto terminado en aras de una instalación segura y duradera. Los principales códigos son publicados por instituciones como API, ANSI y ASME. Medidores de flujo. Tipo placa orificio. El medidor de orificio es una placa de acero plana que tiene un orificio mecanizado concéntrico con un borde afilado y se coloca dentro de la tubería. A medida que el gas fluye a través de la tubería y luego a través del orificio de la placa, la velocidad del flujo aumenta y en consecuencia la presión disminuye. Aquí podemos apreciar los diferentes tipos de elementos primarios. Este es biselado, este es de bordes redondeados y este es del tipo boquilla. Tenemos el tubo de medición. Es una pieza de tubería en la que se instala la placa de orificio junto con las paletas de enderezamiento cuando esto aplica. Las dimensiones del tubo medidor dependen de la relación entre el orificio y el diámetro de la tubería, también conocida como relación beta, y se especifican en el informe número 3 de la AGA. Medidor de flujo tipo Venturi. Se basa en la ecuación de Bernoulli. Consiste en una contracción suave y gradual desde el tamaño de la tubería principal hasta una sección reducida conocida como garganta, y finalmente se expande gradualmente hasta el diámetro original de la tubería. Aquí podemos apreciar los dos puntos de toma de presión estática, con lo cual se calcula el diferencial de presión, parámetro fundamental para el cálculo de
caudales en este tipo de medidor. Tenemos medidor tipo boquilla. La boquilla de flujo que se muestra es la figura. En la figura es otro dispositivo para medir el caudal. Consiste en una sección de tubería principal seguida de una reducción gradual del área de la sección transversal y una sección cilíndrica corta, que termina en una expansión gradual hasta el tamaño original de la tubería. Aquí podemos apreciar dos puntos de toma de presión estática para el cálculo del diferencial de presión. Fundamental este parámetro para el cálculo de caudales en este tipo de medidor. Medidores tipo turbina. Un medidor de turbina es un dispositivo de medición de velocidad. Funciona mediante el uso de una pequeña rueda de turbina interna que gira proporcionalmente a la velocidad del gas y está conectada a un contador mecánico o mediante un accionamiento magnético a una computadora de flujo. Aquí en esta gráfica podemos apreciar la conformación de un medidor tipo turbina. Caudalímetro másico por dispersión térmica. El principio de dispersión térmica se basa en el hecho de que un fluido extrae calor a un cuerpo más caliente cuando pasa junto a él. Un caudalímetro por dispersión térmica incluye dos sensores de temperatura para hacer sus medidas. Un sensor mide la temperatura efectiva del fluido y establece con ella la temperatura de referencia. El segundo sensor se calienta y presenta una diferencia de temperatura constante con respecto al primero en condiciones de flujo cero. En cuanto circula un fluido por el tubo de medición, el sensor de temperatura más caliente se enfría por el paso del fluido junto a él. De este modo, cuanto mayor es la velocidad del fluido, mayor es el efecto de enfriamiento. La corriente eléctrica necesaria para mantener constante la diferencia de temperatura entre sensores constituye, por consiguiente, una medida directa del caudal másico. Aquí podemos apreciar la configuración del medidor por dispersión térmica. Se nota que es de muy poca influencia interna, lo cual provoca poca pérdida. Además, no tiene partes móviles, lo que lo hace un medidor de muy poco bajo mantenimiento. Con esto terminamos nuestra presentación de válvulas y medidores. Gracias por su atención y hasta luego.